Origen, el podcast del Instituto de Estudios Chamánicos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Origen, el podcast producido desde el Instituto de Estudios Chamánicos y en el que pretendemos hacer una divulgación del chamanismo a través de entrevistas que realizamos a practicantes chamánicos y diferentes chamanas y chamanes de diversas culturas alrededor del mundo. Desde nuestro prisma de visión del chamanismo universal, nos enfocamos en los chamanismos más culturales, para así poder ampliar nuestro marco de referencia espiritual. En este podcast estamos con Héctor Adell. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Xavi. Muy bien, muy contento y además muy feliz de haber podido compartir un espacio de conocimiento con la persona que vamos a entrevistar en este podcast. Pues estamos también, obviamente, un servidor. Y antes de empezar queríamos aclarar que yo mismo voy a estar doblando a nuestro invitado, que en breves momentos vamos a desvelar quién es, y será Héctor quien ponga voz a las preguntas que vamos a ir realizando. Así que, sin más dilación, vamos con la entrevista. Hoy nos acompaña una figura verdaderamente excepcional dentro del mundo del chamanismo tradicional. Bola Nath Bastola, chamán nepalí de 27ª generación del linaje Dhamma Yajna, una de las grandes tradiciones chamánicas vivas del Himalaya. En sus publicaciones editoriales, las diferentes conferencias que imparte alrededor del mundo, podemos decir que Bola no habla del chamanismo como un observador externo, ni como alguien que lo ha reconstruido intelectualmente desde fuera, sino como alguien que ha nacido dentro de una corriente viva de transmisión, en una familia que ha preservado durante generaciones una relación íntima con los espíritus, las deidades, los ancestros, la naturaleza y el servicio a la comunidad. Nacido y criado en el este montañoso de Nepal, Bola fue llamado por los espíritus desde muy joven. Su formación comenzó con la iniciación chamánica y las prácticas del linaje, y más tarde se amplió con educación formal hasta graduarse en antropología cultural, algo que le ha permitido habitar en profundidad con dos mundos a la vez, el de la tradición oral sagrada recibida de sus mayores y el del linaje contemporáneo necesario para dialogar con el mundo moderno. Esa doble capacidad hace de él una voz especialmente valiosa en la realidad chamánica actual. Muchas gracias, Bola, por aceptar nuestra invitación en nuestro podcast. Namaste, Namaskar. Namaskar y gracias por la invitación. Como hemos dicho en la presentación, es el chamán de 27ª generación de su linaje. Imaginamos que es una gran responsabilidad. ¿Qué significa realmente crecer dentro de un linaje así? Gracias por esta pregunta. En realidad es nacer en una familia, en un linaje. Es como, así como ya estamos en ello. Algo que se lleva desde el vientre materno, algo heredado del linaje paterno. Así que nacer en una familia, en realidad, también es una gran responsabilidad, porque en realidad somos 11 hermanos. Somos una familia numerosa, sí. 7 hermanas y 4 hermanos. Entonces, 2 de mis hermanas solían usar la medicina herbal, la medicación oral para el trabajo de curación, y 2 de mis hermanos también son llamados a este camino de sanación, pero solo realizan algún tipo de ceremonias especiales y curaciones. No mucho, pero también se les llama así. Y yo soy el que más involucrado está en este asunto.
Así que mi abuelo es en realidad mi maestro humano. Y todavía tengo a mi padre vivo. Tiene 108 años. Y perdimos a nuestra querida madre hace 2 años a la edad de 106 años. Y mi madre era una gran narradora de historias. Y para conmemorar su fallecimiento he publicado un libro. Se trata de los cuentos y mitos de los chamanes nepalíes. Y ya está publicado. Así que hay muchas historias y eventos que nuestra madre nos contó y que nosotros también sabemos. Así que trato de plasmarlas en el mundo para que la gente pueda leer sobre ellas en todo el mundo. En realidad, nacer en una familia es que tenemos la regulación. Tenemos cosas que practicar y mantener, como ciertos alimentos que no se deben comer, algunos tipos de lugares a los que no hay que ir o algún tipo de compañeros a los que no hay que visitar. Así que existen, en cierto modo, regulaciones establecidas para generaciones. Lo llamamos 27. Eso es lo que sabemos, pero nuestro abuelo solía decir aún más que eso. Pero decimos 27. Eso significa después. No es necesario que haya una muerte del anciano que hereda. Pero también es posible que cuando el anciano, cuando el padre o el abuelo aún viven, es posible heredar porque el espíritu vendría. El espíritu puede manifestarse en los sueños o incluso durante las ceremonias chamánicas. Cuando realizan el trabajo y durante el tiempo de incorporación, el estado de trance, la persona que es llamada es poseída por el espíritu. Y cuando ocurre esa posesión, entonces, por supuesto, los ancianos se enteran qué tipo de posesión es, si es beneficiosa, algo que proviene del linaje o de algunos seres espirituales locales, o si son una especie de fuerzas maléficas que intentan encontrar un cuerpo adecuado, un cuerpo puro para poseer y dejar fuera de esa persona. Así que se enteran y una vez que se enteran, si es maléfico, entonces realizan la ceremonia para limpiarlo, para liberar el espíritu poseedor. Pero si se trata de algo como un espíritu benéfico que tiene una relación en el linaje familiar o un espíritu que fue trabajado por los ancestros en el linaje, luego lo que llamamos cultivación. Hacemos el trabajo de cultivo. Eso significa que existe la mentoría por parte del anciano del linaje familiar. Si hay un chamán en la familia, en la misma familia, en el mismo linaje, entonces él o ella lo hará. De lo contrario, los ancianos descubrirán quién puede ser el maestro adecuado para ir a estudiar. Así es como se lleva a cabo lo que llamamos esa cultivación, la crianza. Y aunque el espíritu pueda venir, una deidad pueda poseer, pero no es suficiente. Necesitamos un maestro humano que nos nutra, que nos enseñe y que cultive a una persona para llevarla al nivel superior. Pero no todos harían eso. A veces, si la posesión ocurre a una edad muy temprana, entonces los ancianos le piden al espíritu
que espere a que el niño alcance la madurez, o cuando sea joven, de unos 12 o 16 años, y mantienen una especie de promesa de que cuando el niño tenga 12 años, entonces hacemos la preparación. Y en ese momento vendrá el Espíritu. Así que también hay un tiempo de gracia para que el niño crezca, para que encuentre la situación adecuada, porque en nuestra tradición no es una sola persona la que está involucrada. Es un trabajo familiar y comunitario. Por lo que cuando hay una posesión, hay un llamado, si es maléfico, se elimina. Si es beneficioso, entonces se necesitan años para cultivarlo. Entonces está la participación de la familia, la comunidad en conjunto, y luego está el proceso de cultivar, de nutrir para el aprendizaje. Así que es una responsabilidad, ¿sí? So it is a responsibility, yes. Muchas gracias, Bola. Ya que está hablando más o menos de cómo convertirse en chamán, sabemos que hay varias formas de hacerlo en la tradición nepalí. Una de ellas es ser raptado por el conocido como el primer chamán, Banjarkri. Para quien le sigue de cerca, es sabido que ese fue su caso en concreto. ¿Podría explicarnos algo más de cómo fue? Yes. So what we call Banjarkri, Ban means the forest. Sí. The Jakri means the shaman. Lo que llamamos Banjarkri significa bosque, y Jankri significa el chamán que vive en el bosque, podemos decir el chamán del bosque. Así que al principio de los tiempos, cuando llegó la enfermedad, llegó la desarmonía, tantos tipos, podemos decir que llegaron las epidemias y no había forma de curación. Así que en nuestra tradición, Shiva, porque Shiva es el mentor, podemos decir el primordial, el maestro de la mayoría de los Himalaya que están por allí, la tradición chamánica. Así que un día la consorte de Shiva, Parvati, le preguntó: ya sabes, hay tanto sufrimiento, hay tanto dolor. ¿Cuál es la manera de aliviarlo, ese sufrimiento? ¿Qué hacer ahora? Porque no podemos ver sufrir a la gente, sufrir a los animales, las plantas sufrían. Así que un día, en un momento auspicioso, Shiva creó un ser, podemos decir, su propia réplica. Así que fue como esa figura de Banjarkri llegó a existir y le dieron un lugar para vivir en el bosque, donde hay una cascada y donde hay una cueva detrás de la cascada. Así que este tipo de lugares donde hay una cascada, una cueva y un entorno prístino, ese es el lugar de este poderoso espíritu, y llamamos a Banjarkri como el chamán primordial, el primer chamán en el que podemos decir la forma física. Así que mi encuentro, en realidad, no todos son elegidos por los Banjarkri, por lo que solo un elegido, y por una razón los Banjarkri secuestran un niño o una niña. Así que no hay diferencia de género. Puede ser una niña, puede ser un niño. Así que creo que era prístino, era limpio. Así que era como, ya sabes, nací en las montañas y para ir al mercado teníamos que caminar durante varios días y solíamos dormir en un árbol, en una cueva. Así era esa la forma por la que en ese entonces no había casas. Así que creo que éramos 7 u 8 personas, incluyendo a uno de mis hermanos, durmiendo bajo un árbol. Así que
nos recogimos y recogimos hojas y las pusimos en el árbol, cocinamos nuestra propia comida porque llevamos los platos y sartenes, los granos de arroz, y cocinamos la comida a la orilla del río bajo un árbol y luego dormimos y fuimos a dormir. Cuando nos fuimos a dormir, no puedo decir, yo era el más joven del grupo, así que dormimos en fila, yo era el más joven, así que me pusieron en el medio. Bueno, no puedo decir qué hora, pero eran como las 11 de la noche o algo así. No puedo recordar, fui como arrastrado, fui como llevado por algo. En ese momento no sabíamos qué era. Me sentí como si me hubieran llevado a otro lugar y lo recuerdo, es exactamente como un sueño. Así que me hicieron caminar, así que había alguien caminando delante de mí y yo lo seguía. Y yo estaba siguiendo, y luego era de noche, por supuesto, pero para mí la figura que caminaba delante que emitía como luz para que pudiera ver el camino, y luego me llevó al pie de la cascada y me hizo lavarme, limpiarme, y luego había escalones para entrar en la cueva. Así que había 7, no sé, siento que son 7 escalones para caminar, para llegar a la cueva. Seguí esa figura, así que fui llevado adentro de la cueva. Pero esa cueva por dentro parecía todo brillante, amarillo, como oro de 24 quilates. Era brillante. Por lo que recuerdo, había muchas habitaciones pequeñas y luego había un camino para bajar, para descender. Y mientras descendíamos, había un pequeño lago, y a un lado del lago había un altar. Y me hizo sentarme allí y transmitió algunas fórmulas, algunas cosas sagradas. Y después es como un sueño, después no sé cuánto tiempo pasó. Me llevaron de vuelta al lugar donde me habían sacado, lejos, pero no exactamente en el mismo lugar, pero bastante cerca. No recuerdo bien, había plantitas. Cuando me dejaron allí me golpearon las plantitas, ¿sabes? Y entonces recobré mis sentidos. Había gente durmiendo bastante cerca de allí y mi hermano y otros vinieron. Me cuidaron, así que en ese momento mi cuerpo temblaba, mi cuerpo estaba temblando, y encendieron un poco de incienso. Cuando viajamos siempre llamamos incienso y arroz, nunca se sabe de noche, duermes en la naturaleza y nunca puedes estar seguro. Encendieron el incienso y todo eso y sintieron que el ser me había llevado. Y después, cuando volvimos a casa, mi sentimiento fue que desde ese día sentí como si mi corazón palpitara y mi ombligo se abultara y mi cuerpo temblara. Hasta la voz no era muy clara, así que después mi abuelo tomó el caso y luego ya había recibido la llamada de los ancestros de antemano. Así que
es como un segundo paso de la iniciación por parte de ese ser del bosque. Realmente asombroso. Se me pone la piel de gallina escuchando esta historia. Yeah, that's why, when we go to the nature, actually Cuando vamos a la nature naturaleza, is living. realmente la Our elders naturaleza always say, when the mind está not viva. at rest, Nuestros mayores when the siempre heart dicen, is not cuando la at mente no está peace, en reposo, go to the forest. cuando el corazón There no está in en the paz, forest, ve al everything that bosque. we hold around Así que allí en el bosque, is kind of todo lo que seed. tenemos a nuestro It alrededor becomes está like como the serpent changing the skin. sembrado. It kind of renews. Se convierte en algo así It como is la because of serpiente que that cambia de piel. the Nos sentimos places of renovados. Es por eso que los lugares naturales son lugares cargados de energía. Nos sentimos renovados, and in our tradition, in our donde vive culture, todo tipo de ser, say y en that, nuestra tradición, en nuestra because cultura, of any decimos reason, if the soul essences leave the body, que por cualquier motivo, si las esencias del alma abandonan el cuerpo, toman refugio en estos prístinos lugares. Así que los árboles son los que los sostienen, lo sabemos. Los árboles, la vegetación, es nuestra fuerza vital, es la fuente de nuestra vida, ya sea para comer, para oxigenar e incluso el alma. Debido a cualquier tipo de perturbación, se refugiaría en los bosques. Entonces el bosque, la relación con el espíritu, Banyankri, otro bosque poderoso, las diosas verdes y todo eso es una fuente de poder. Muchas gracias por compartir algo que es tan íntimo. Vamos a adentrarnos un poco más en el chamanismo nepalí. Para alguien que no conozca esta tradición, ¿qué le podríamos decir para explicar brevemente en qué se diferencia principalmente de otras tradiciones chamánicas? Yeah, the first and the primal thing to understand Sí, is, lo primero y lo primordial para entender es que no usamos ninguna sustancia que altere la mente, no usamos ningún hongo o algo así, una especie de medicina vegetal para inducir un estado de trance. Entonces, lo que tenemos, nuestra práctica, es que lo primero que es un llamado del espíritu o del ancestro. Así que lo primero es el llamado. Entonces, cuando hay un llamado, eso significa que hay algo que te supera. Eso de vez en cuando no es molesto, pero despierta. Ya sabes. Simplemente hará que tus nervios tintineen, ¿verdad? Y como siempre, hay una necesidad, alguien que lo sabe cuando tienes ese tipo de tintineo. Y para nosotros, la figura del maestro, es muy importante, así que aprendemos del maestro. No basta con que el espíritu venga y transmita en los oídos alguna palabra o algún tipo de imagen o alguna visión. No es suficiente, tenemos que ir a verificarlo con un maestro. El maestro, por supuesto, en nuestro idioma lo llamamos gurú, así que gurú no es solo un gurú, sino que gurú es algo más que un gurú. Entonces, el gurú, el maestro da la enseñanza que llamamos guru mantra. Así pues, el mantra son las enseñanzas sagradas que se transmiten a un neófito y en nuestra práctica tenemos que recitarlo, tenemos que memorizarlo. Por eso tenemos que seguir a nuestro maestro donde sea que vaya a hacer la ceremonia. Cuando canta, no hay nada escrito. La transmisión es oral.
by listening to the teacher, se realiza únicamente escuchando, así que escuchando al maestro, movements, haciendo sus gestos, sus movimientos, el ritmo del tambor. Aprendemos de esa manera directamente del maestro. the rhythm, Así que el sonido, el ritmo, lo que llamamos diangro, así que las rondas, sonido, el ritmo del tambor y el mantra by the teacher, transmitido por el maestro. primal Estas son cosas primordiales, cosas that one, así que we have tenemos, no quiere decir una hoja de ruta, pero nos enseñan cómo abordar y a dónde ir. where to go. Y con el ritmo del tambor y cantando estos mantras y rimas sagradas, And rhymes entramos en el mundo de los espíritus. Entonces, la diferencia entre otras culturas y la nuestra, creo que las culturas antiguas de todo el mundo son muy similares. Son muy similares. Todas las culturas antiguas, no las nuevas, por supuesto. Las culturas antiguas son bastante similares porque la gente de los turcos, los mongoles, de la gente de Tuva y la gente de América del Norte, incluso las curanderas de Sudamérica y en todo el mundo, he visto a gente, los portadores del linaje durante muchas generaciones, y descubrí que la fuente es la misma. El enfoque puede ser diferente, pero la fuente es la misma. Por lo tanto, manipulamos la comunicación y la conexión. Así es el tambor, el mantra. Y después de la iniciación, cuando el maestro otorga la autoridad, necesitamos la autoridad, se nos tiene que dar la autoridad. La iniciación no es suficiente. Hay una autorización final, lo que llamamos Diyobati. Diyobati significa que el maestro da una lámpara de aceite. Esa lámpara de aceite es la portadora de las enseñanzas del maestro dentro del linaje. Y posteriormente el maestro prepararía la túnica, los vestidos, lo que sea que pertenezca a la tradición, y luego sí, comenzamos nuestra práctica, pero siempre nos mantenemos en contacto constante con nuestro maestro, porque es como un padre o una madre. Siempre hay respeto, siempre pedimos asesoramiento, asistencia. Si las cosas que no entendemos, entonces preguntamos al maestro. Tenemos una relación muy íntima con el profesor. Así que creo que la diferencia, hay muchas similitudes, y la diferencia puede ser que el mantra, la canción y el ritmo que ayudarían a entrar en el reino de los espíritus. Muchas gracias, Bola. También, como hemos dicho en la presentación, ha recibido formación tradicional y también educación moderna, hecho que le permite tener una visión más amplia de la espiritualidad y, a la vez, la habilidad de establecer puentes entre lo más tradicional y lo más moderno. ¿Cree que esta nueva forma de chamanismo que ha nacido en Occidente y que es relativamente joven responde a una necesidad creciente de espiritualidad en la sociedad? ¿A qué debemos atender principalmente en Occidente para no perdernos en este camino? Sí, de hecho creo que mi educación fue muy importante, porque sentí que era llamado a seguir este camino. Entonces hay una diferencia entre una profesión y una vocación. Una vocación es algo que no se pretende,
pero sucede, ¿verdad? Entonces, la llamada. Entonces, con la llamada, la formalidad del aprendizaje y de la práctica se hizo, y cuando se responde al llamado, cuando el espíritu, la deidad o el antepasado viene, y cuando hay una respuesta de manera que ellos quieran, entonces nos sentimos más ligeros. Si hacemos lo contrario, entonces enfermamos y surgen muchos tipos de obstáculos y obstrucciones, y la vida no es clara ni alegre, es algo sombría. El cerebro permanece algo sombrío, a veces como si estuvieras borracho o afectado por algo alieno. Así que para mí, estar en la familia y el linaje y el llamado fue atendido, y no quiero decir que me volví libre, pero me convertí como una flor, fui brotando y me hice como una flor. Así que esto me ayudó a continuar la escuela, por un lado, y por otro, a continuar el aprendizaje de las ceremonias, los rituales familiares y demás. Así que me metí de lleno en los dos mundos. No quiero decir que soy académico, pero estudié un poco, estudié más. Pero luego, y luego practiqué mi tradición. Así que lo que diría es que es importante en el mundo actual, es importante combinar, integrar la educación, lo académico, el aprendizaje y la tradición. Cuando los integramos, uno responde al otro. Entonces, si la tradición nos responde, el otro aprendizaje responde. Podemos decir la biblioteca, el vocabulario, otras fuentes responden. Si eso no responde, entonces el espíritu responde. Entonces hay un aprendizaje dual. Ese aprendizaje dual es muy importante. Así que no me lo perdí, la parte educativa, y también no perdí mi tradición, mi cultura. Así que hay un dicho como el lugar donde nos criamos, una cosa es tu familia biológica y tu linaje y las prácticas que se dan de generación en generación. Si estás en España, y en qué lugar vives, qué hace la comunidad, qué ceremonias y rituales se realizan anualmente o mensualmente, para luego saber más sobre el linaje familiar, cultura local. Cuando conocemos la cultura local, la tradición local, y a partir de entonces, cuando vamos a aprender de otras tradiciones, no nos resulta difícil. No hay atajos. Los espíritus lo tomarán todo, así que en los linajes tradicionales, los espíritus primero traen a la familia, y cuando hay posesión por un antepasado o un espíritu, cuando la persona habla, cuando el espíritu habla a través de la persona, del cuerpo de la persona, luego piden el incienso, ¿verdad? Piden el incienso, agua, y dicen: ora a esto, haz una ofrenda a este espíritu, a tus antepasados, y cuando ellos hagan esto, entonces habrá un pasaje, habrá una manera de salir adelante, por lo que no se debe olvidar la cultura local. Practicar chamanismo de otras culturas, por supuesto, ayuda a comprenderlo desde una perspectiva diferente. Pero la cultura donde nacemos y crecemos es lo primordial,
y el espíritu local donde tú vives, tus montañas, las cuevas, los ríos, la vegetación, ellos son los depositarios del poder. A menos que estos espíritus locales lo permitan, las cosas no funcionan, todo se pone patas arriba. Así que para un aprendiz, un principiante, es bueno aprender más a fondo sobre sus propios linajes familiares y tradiciones y prácticas que había antes y luego para comprender a los seres espirituales locales y los lugares. Y una vez que eso se haga, entonces podrás ir a cualquier parte del mundo y recibirás enseñanzas y lo llevas a casa y lo integras. Nada está separado, todo está relacionado. Entonces el trabajo en realidad es integrar, unir. Entonces, para mí es muy importante que la educación en la escuela, la universidad, y necesitamos una educación igualitaria sobre nuestra propia cultura, tradición y prácticas. Y eso hace que si hay un llamado del espíritu, o cuando vamos a aprender de otras tradiciones u otros maestros, entonces todo se vuelve más fluido y sencillo. Muchas gracias por recordarnos esto. Demasiadas veces se olvida. Muchos chamanes con los que hemos tenido la oportunidad de hablar dicen que se sorprenden de la cantidad de gente que hay en Occidente que quiere ser chamán, cuando en su cultura, la del chamán, la gente prefiere evitarlo, por lo duro que es este camino y esta forma de vida. ¿Qué le diría a alguien que quiere un diploma chamánico colgado en la pared de su casa? You know, we live 2026 now. Bueno, ya sabes, vivimos en el 2026. Ese papel es muy importante, ¿verdad? A todo el mundo le gusta el diploma. Es algo que uno tiene que sembrar, ya sabes, cuando vas a estudiar o cualquier lugar, ya sabes, y cuanto más se parezca a eso, más experimentará el aprendizaje, lo que has obtenido de lo espiritual. El aprendizaje chamánico es diferente del aprendizaje académico. Necesitamos lo académico para pulir nuestra mente. Necesitamos la espiritualidad para pulir nuestra alma. Eso significa pulir en el sentido de sumergir, para revelar, ¿verdad? La mente está refinada, pero no es suficiente, ¿verdad? Entonces necesitamos refinar, sumergirnos para despertar. De lo contrario, permanece en un estado latente. Entonces, para despertar y refinar, necesitamos encontrar buenos maestros, buenos compañeros y aprender de ellos. Es muy importante, pero ya sabes, en nuestra cultura, cuando se produce la posesión, cuando el espíritu se incorpora y se hace presente, lo que dicen es: ve y haz la ofrenda a tus antepasados. Primer paso. Para recordar a los ancestros, ofrecer incienso, realizar una ceremonia para honrar a tus ancestros, y después llama a un chamán a la casa y le piden que les haga una adivinación. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa que desencadenó la posesión o un mal sueño o ese tipo de posesión onírica? Y después de descubrir eso, entonces, si es algo, una especie de espíritu maléfico, entonces simplemente lo despejarían, harían el trabajo de sanación.
en varios niveles y hacer el trabajo de limpieza. Pero si se trata de algo relacionado con el linaje familiar o los seres espirituales locales, están tratando de incorporarse y luego seguirían adelante con la mentoría. Es un proceso que lleva tiempo, puede llevar muchos años, así que ya sabes. Así que todo cambia, todo se convierte más en una especie de moda también, porque vivimos en ese momento en el mundo donde todo está mezclado. No somos un continente diferente o un país ahora. Estamos globalizados y somos uno, estamos juntos y a veces estamos fascinados por las cosas que hacen los demás. Nos fascinan las plumas. Cuando veo a nuestros amigos colombianos en nuestras grandes conferencias, personas de Sudamérica aparecen con plumas increíbles. Es normal que la gente se sienta atraída de alguna manera. Y cuando ven que la sanación chamánica funciona, entonces se sienten atraídos por eso, que no es tanto como vemos. Es mucho más trabajo, mucho más ir puliendo práctica y muchas décadas de trabajo. Eso saldría a relucir. Así que hoy hay dos cosas que decir. Si no hubiera cierto interés por el chamanismo y las antiguas tradiciones culturales, creo que me habría quedado en Nepal. No habría viajado por el mundo, creo. Así que hay cosas buenas en esta curiosidad. La curiosidad trae cosas hermosas a veces, no siempre, pero ya sabes, la mayoría de las veces suceden cosas hermosas. Así que con la curiosidad, como algunas personas lo han adoptado como profesión también para practicar, pero para mí es importante, creo que hay un hilo conductor, ¿verdad? Hay un hilo conductor de luz, hay un filamento de energía, ¿verdad? Todo es energía. Entonces, si podemos aprovechar la hebra correcta de energía o de luz, entonces somos llevados por ese camino y encontramos buenos maestros, buenos compañeros, y luego nos perfeccionamos. Así que, en realidad, no solo el chamanismo es una práctica, todo tipo de práctica espiritual es una práctica de autoperfeccionamiento. Nos refinamos primero si dejamos que los espíritus, las deidades a través de las cuales trabajamos, entonces el trabajo es refinar, limpiar, purificar. Y solo después, cuando estemos bien pulidos, estaremos listos para recibir enseñanzas y prácticas. Y hay necesidad, como si vemos las familias tradicionales, entonces, si como mi abuelo tuvo muchos discípulos, estudiantes, entonces, ¿cómo esos discípulos, los alumnos de mi abuelo, siempre hacen referencia a mi familia, a mi linaje? No es que alguien tenga que traer algo como un honor o un regalo, no es eso, pero existe esa conexión espiritual en el linaje, un linaje que no se olvida.
going to school. Entonces, and no es como si la university. diferencia fuera ir a la escuela y a la universidad The shamanic y, kind of y luego aprendemos, spiritual estudiamos, practice is sí, something much pero la deeper. práctica espiritual chamánica es Kind of algo this mucho más kind of profundo. light. Es como That un hilo de kind of luz. light Ese is hilo de luz se transmitted transmite through a través de la initiation, and it iniciación remains for generations y permanece durante generaciones en esa línea. Así que, de alguna manera, estás fluyendo. Pero ya sabes, en el mundo de hoy es diferente, así que es una visión tradicional de los abuelos. Los alumnos de mi abuelo tuvieron muchos discípulos. Ahora seguimos siendo como después. Muchas generaciones somos como hermanos y hermanas espirituales. Tenemos ese respeto común, mutuo. Pero el mundo de hoy es diferente, así que es una forma diferente de aprender. Por supuesto, debería decir que son formas diferentes de aprender. La forma tradicional de aprender y la forma de aprender moderna. Por lo tanto, hay mucha gente interesada en el chamanismo. Así que este es un tema muy, muy bueno. Tenemos que decir que es algo muy bueno. Si no hubiera habido interés, me hubiera quedado en mi montaña nepalí. Allí no habría visto el mundo. Así que es un regalo, ¿no? Así que es un regalo que pueda viajar y llevar las enseñanzas de la forma en que se han transmitido, sin cambiar nada, manteniendo la línea, transmitiendo las enseñanzas a las personas que están interesadas. Entonces debería haber un vínculo. Uno no puede, si no uno ve un sueño, si uno ve un sueño extraño, y por la mañana siguiente puede ir a fabricar un tambor y ponerse las plumas de pavo real y así empezar a tocar. No hay una especie de llamado, es lo que tengo que decir. Cuando alguien es arrastrado al camino chamánico, consciente o inconscientemente, existe algún tipo de relación. Ya sea en el linaje de esa persona, los antepasados tenían algún tipo de práctica espiritual y cuando oyen el sonido del tambor o el canto, son como arrastrados. Entonces, cuando llegue ese tirón y seguir ese tirón y seguir al maestro y aprender la tradición es una cosa, pero cuando hay un pequeño tipo de evento y al día siguiente, ya sabes, haces la pluma de pavo real y luego, ya sabes, haces cosas extrañas de vestidos y tallas el tambor con todas las imágenes que uno quiera para hacerlo atractivo, esto no es. Una perspectiva interesante, Bola. Muchas gracias. Uno de los grandes méritos de sus libros es tender un puente hacia Occidente sin perder su autenticidad. ¿Dónde está el límite entre adaptación legítima y distorsión de una tradición? Yes, I traveled all over the world, I can say. I think I am one of the biggest Sí, travelers. he viajado por todo el mundo, puedo decir. Soy una persona que viaja mucho. Así que donde quiera que me llamen, si puedo, voy y hago la transmisión. Cuando se realiza la transmisión, invoco a los espíritus, ancestros, quienes quiera que sean. Y es como una especie de vertical. Se dirige hacia abajo verticalmente y luego se extiende horizontalmente. Y mucha gente siente que tiene una sensación, que tiene un presentimiento o que tiene una especie de un viaje activo. Ven que los espíritus son seres y algunas personas en el sueño pueden tener instrucciones o las cosas aparecen en el sueño. Entonces,
Cuando la tradición se mantiene claramente, es como un río prístino, es como un río prístino que fluye hacia abajo, un río perenne fluyendo hacia abajo. Entonces, cuando las personas interesadas en el camino, cuando pasan por este camino perenne, ríos que fluyen donde hay tradición, donde hay cultura, donde hay práctica, entonces pueden captar algún hilo, alguna vibración. Cuando esa vibración, cuando se recoge ese hilo, entonces sienten en el corazón o en el ombligo o en la espalda, sienten esa hebra, algo que los toca, algo que se mueve. Y entonces, ¿cuál es ese ritmo? ¿Cuál es esa canción? ¿Cuál es esa situación que provocó la fibrilación? Y si la persona sigue a ese maestro, esa línea, entonces hay una conexión. Es posible aprender, es posible dominar algunas prácticas, pero todo lleva su tiempo. Todo lleva su tiempo. Podemos leer las cosas en el libro. Siempre digo, necesitamos los libros para refinar nuestra mente. Necesitamos la práctica para refinar nuestra alma. Entonces, cuando encontramos la línea correcta, la persona correcta, porque es una vibración, no sabemos qué vibración toca a quién, porque todos somos diferentes. Todos tenemos la vibración, pero diferente. Las personas tienen vibraciones diferentes y cuando la vibración correcta toca, entonces hay una especie de temblor, hay una especie de fibrilación que viene, hay una especie de frío o calor que se mueve en el cuerpo y hace que el corazón tiemble, trae sequedad en la garganta. Así sucede como esto. Entonces, hoy hay una cosa que decir, si no hubiera interés en el mundo por el chamanismo, creo que me habría quedado en mis montañas, habría estado allí hasta ahora. Así que el interés de la gente por esta práctica ha hecho del mundo un lugar pequeño. El interés de la gente, podemos viajar a cualquier parte del mundo, podemos invitar a profesores y personas de cualquier parte del mundo a escucharlos, a hacer ceremonias juntos, a aprender las prácticas. Así es posible aprender las prácticas, pero es algo que lleva tiempo. Muchas gracias, Bola. Vamos siguiendo y profundizando en el chamanismo nepalí y los instrumentos de esta tradición. Uno de los objetos rituales utilizados en el chamanismo nepalí es la purva. Personalmente, tengo un vínculo especial con ella y con su espíritu, Vajrakilaya. ¿Qué nos puede decir de su uso y de cómo se adapta en el chamanismo? So, in our language, we call that kila. En nuestro idioma a eso le llamamos kila. Así que kila es un objeto tridimensional y el kila es exactamente igual al mango de nuestro tambor. Si ves un tambor tradicional nepalí, lo llamamos diangro, y si ves cómo se sostiene el tambor, entonces es exactamente el objeto. Eso se llama kila, o algunas personas lo llaman kilaya, también kurpa, también se le llama purva. Entonces, si vemos la cosa mítica, el comienzo de donde vino, entonces todo viene desde el cielo, la deidad del cielo, Indra, el señor del clima. Así que todo proviene de Indra, el señor del clima, y luego cómo
uno de los videntes sacrificó su vida para hacer esta herramienta de su columna vertebral y cómo se desarrollaron las prácticas. Y luego las prácticas, como podemos ver en Nepal, prácticas como viajar a dos países diferentes. Por lo tanto, es una de las herramientas importantes, rituales que usamos para enraizar. Las usamos para enraizar, para trabajo de sanación, trabajo de limpieza, lo usamos para crear un límite de protección, empoderamos, energizamos el agua mediante el uso de esta herramienta, y si hay necesidad de someter algún tipo de fuerza maléfica, entonces usamos la misma herramienta. Tradicionalmente se fabrica principalmente de madera, pero hoy en día la encontramos incluso en forma de metal, especialmente hierro forjado por los herreros. Así que, en realidad, el Kila, la herramienta Kila, en los primeros tiempos en realidad se usaba en Nepal. Y desde Nepal se extendió a diferentes partes. Por lo tanto, es una de las herramientas más importantes. Si observas la iconografía de la herramienta, entonces, teniendo las tres caras en la parte superior representan los tres mundos, los tres tiempos, los tres humores, y a continuación la talla va bajando en el lugar donde está el mango, el tiempo del mundo medio, el tiempo presente. Y luego las tres diferentes dimensiones que tienen. Y en algunas de ellas está la serpiente, la pareja de serpientes subiendo. En algunos están las serpientes que bajan y están el sol, la luna y diferentes tipos de inscripciones. Todo depende del linaje y la tradición. Así que es una de las herramientas más conocidas y muy utilizadas en Nepal y también en el Tíbet. Y hoy se ha descubierto que se está extendiendo a diferentes lugares. Es algo pequeño y muy fácil de llevar en la bolsa o en el pecho, y siempre que sea necesario usarlo para práctica curativa. Es una herramienta bastante conocida en nuestra práctica chamánica. Al igual que otras herramientas como los espejos, por ejemplo el aina, que en otras culturas se llama toli, y las aimas que explicas en tus libros que te puedes poner colgados en el pecho. Sí, especialmente, ya sabes, en nuestra tradición no ponemos el espejo colgado en el pecho, pero lo colocamos en nuestro altar, en nuestro espacio sagrado, así que está orientado hacia el chamán y funciona exactamente como un espejo que refleja la escena y la situación. Lo ponemos delante de nosotros y encendemos la vela. Y cuando hacemos la práctica, miramos, a veces miramos en el espejo si vemos algún tipo de imágenes o algún tipo de escena o de mensajes que llegan allí. Entonces, el Kila y el aina. Entonces, el aina es como un espejo de autorreflexión, y estas son las herramientas importantes en la práctica curativa. En el chamanismo de Nepal y en la cultura oriental hablamos de 5 elementos: el fuego, el agua, el aire, la tierra, el éter. En Occidente, ese éter parece que lo hemos olvidado. ¿Qué podemos aprender de este 5º elemento? These 5 elements, we call them Pancha Tattva or Pancha Mahabhuta. Estos 5 elementos los llamamos Pancha Tattva o Pancha Mahabhuta. Pancha significa los 5, Mahabhuta significa los elementos. Así que esto es lo que constituye nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo está compuesto por estos 5 elementos. Y todo el universo está compuesto por los mismos elementos.
¿correcto? Entonces, practicar, trabajar con los espíritus elementales es conectarse con diferentes reinos, diferentes lugares, diferentes espacios, y para expandirnos, nos expandimos para conectar con estos elementos, como la tierra es la base. Entonces, la tierra dice, mantente alerta, ¿correcto? La tierra dice, mantente alerta, mantén tu lugar. Entonces el agua dice, no, no puedes quedarte quieto ahí. Tienes que moverte. Entonces el agua dice, sé flexible. Luego viene el fuego y el fuego dice, oh, no basta con ser la tierra y el agua. Ahora tienes que ser como yo. Mira la llama del fuego, cómo baila. Y luego llega el viento. El viento dice, oh, la tierra, el agua, el fuego, no es suficiente, ¿sabes? Tienes que dejar ir todo tipo de estrés mental y todas las cosas. Tienes que sostenerte, tienes que liberarte de todo para estar limpio y purificado. Y allí, en el viento, en el aire, llega el espíritu ancestral al que llamamos Vayu. Luego viene el éter. Entonces el éter es el vacío, el cielo, la vacuidad. Esta vacuidad, este vacío, ese cielo, se considera nuestra propia alma, nuestras esencias del alma. Otros elementos tienen formas, lugares y cosas, pero el alma está en todas partes, está dentro de nosotros y está fuera de nosotros. Entonces el éter está relacionado con el sonido, con la vibración. Tiene la relación directa con nuestras esencias del alma. Ese es el éter. Entonces, a través del éter, si observamos, si miramos de abajo hacia arriba, entonces nuestro cuerpo está constituido de tierra, después de agua, tercero es el fuego, cuarto es el aire y quinto es el éter, exacto, en todas partes. Luego, si miramos al otro lado, como dicen los chamanes, incorporando el espíritu, les decimos que llamen al espíritu o lo invoquen. Entonces, en ese caso, el espíritu aquí es el cielo. Como ves, no hay limitación, ¿correcto? Entonces, el cielo azul. Luego, desde ahí, desde el éter, el sonido del éter. Luego bajamos al aire. Luego el aire al fuego, al agua y luego a la tierra. Así que el éter, la cosa etérica, es el poseedor de los recuerdos. Es el poseedor de los recuerdos y el éter no está solo dentro de nosotros. El vacío. Cuando hablamos de eso, ya sabes, decimos aquí, en las mejillas, este es el punto de vacío. El vacío es el cielo dentro de nuestro cuerpo. Es el espacio etérico. Entonces, ese elemento, el éter, es algo que es portador. Es el mensajero que lleva los mensajes sutiles y los recuerdos que guarda, como nuestras esencias del alma contienen los recuerdos infinitos y durante el tiempo del sueño simplemente escaparían y volverían con el sueño. Así que ese es el éter. Fantástico. Gracias. Muchísimas gracias. Antes mencionaste el tambor. Nos gustaría profundizar un poco más en ello. Como en la mayoría de las tradiciones chamánicas, el tambor forma parte del eje fundamental. En concreto, en la tradición nepalí se le llama diangro y su batidor el gallo. El tambor, tradicionalmente,
tiene que estar fabricado de determinada manera para que simbólicamente represente determinadas cosas como, por ejemplo, que el tambor es de doble parche. Una cara tiene que ser de cabra macho y otra de cabra hembra. Y que al hacerlo sonar, esa dualidad se transforma en la unidad. ¿Qué otras cosas, a grandes rasgos, nos puedes explicar sobre el diangro? Sí, entonces el borde del tambor es el universo. El universo. Y luego el mango es la fuerza de conexión a la tierra. Entonces, el mango del tambor tiene inscrita toda la iconografía del universo, la tridimensional. Cuando hacemos el tambor, en realidad, como no se nos permite sostener un tambor tradicionalmente. Si no estás iniciado, no se puede tener un tambor. Esa es la perspectiva nepalí. Pero hoy vivimos en un mundo más amplio, así que tenemos que ser complacientes, tenemos que ser más etéricos. Así que el tambor, en realidad, para un neófito lo ven en un sueño, de un árbol. ¿Qué árbol usar y qué tipo de árbol es? Y el sueño diría qué piel de animal usar para cubrir el tambor. Entonces el sueño en realidad no se dice en público. La gente no va a Facebook y pide la interpretación de los sueños. Se lo cuentan al padre o al maestro o a quien esté allí y luego en un día especial van en esa dirección y lo empoderan. Dicen el mantra en una púa de puercoespín, como esta. Esta es una púa de puercoespín. Dicen el mantra y luego la lanzan y el árbol en el que se clava la púa es el árbol correcto. Luego harán las oraciones al árbol, todas las ofrendas y todo, y luego cortarán el árbol. Luego hacen las piezas que se necesitan, las llevan a casa y luego las calientan en el fuego y las doblan y le dan la forma correcta. Y luego el mango del tambor. Y a veces el espíritu de los ancestros quieren que el tambor se haga en un día. Así que es una especie de tiempo de trabajo, un momento difícil. Entonces, una vez hecho el tambor, ahora se hace la tapa y se hace el mango del tambor y después la cubierta del tambor. Tradicionalmente, si está disponible, usamos la piel de ciervo o la piel de una cabra montesa. Pero ya sabes, ahora en todos los lugares donde nos encontramos en Nepal, estos animales están protegidos, así que no puedes ir a cazar un ciervo o algo así. Entonces ahora usamos la cabra, la piel de cabra. Y luego se trae la piel de cabra y en la medida de lo posible, del lado del macho cabrío, la piel y la parte femenina se usa la piel de cabra hembra y se atan juntas con una caña especial o piel, pero antes de eso dentro se colocan objetos sagrados como la semilla de mala de Rudraska o una semilla o dos semillas. Luego se ponen un pequeño pedernal, un pequeño trozo de cristal o una piedra granate en el interior, granos de arroz, y luego lentamente comienzan a cubrirlo. Incluso en la parte superior desde adentro cuelgan una campana. Si la deidad quería una campana adentro,
Entonces cuelgan una campana desde dentro y la cubren lentamente. Y después de cubrirla, entonces realizan la ceremonia de despertar del tambor. Así, el tambor se despierta de forma tradicional. Y luego a este tambor se le da vida, lo llamamos prana pratista. Eso significa que se le da la fuerza vital. Se coloca sobre el tambor y ya está listo para usar. Nuestro tambor tiene una parte macho y una parte hembra. Entonces el lado masculino es en realidad la parte frontal, la parte delantera. Así que comenzamos con el lado masculino y entonces el hombre se convierte en una especie de abridor dual. Y luego al final pasamos al lado femenino y luego interpretamos el lado femenino. Es como una especie de complemento a la ceremonia, como clausurar la ceremonia, expresando gratitud y agradecimiento a los espíritus y antepasados. Entonces, estas son algunas culturas que no tienen tambores de doble cara. Nosotros usamos tambores de doble cara. A veces se pone algo húmedo con el cambio del clima, pero la mayoría de los tambores permanecen en buena forma. Así que a esto lo llamamos driangro. Y la baqueta del tambor está hecha de una caña especial y tiene la forma de una serpiente para tocar el tambor. Así que vemos como cuando el chamán sostiene el tambor con la mano izquierda y el ritmo del tambor con la mano derecha. Luego decimos, el tambor se convierte en femenino y el ritmo del tambor funciona como masculino. Así que aquí también está la unión de lo masculino y lo femenino, como el tambor, donde el lado masculino y el femenino son la unión del opuesto. Por lo tanto, no hay separación. Siempre hay unión entre las dos polaridades. De acuerdo. Muchas gracias por la explicación. Esa simbología está presente en muchos otros aspectos del chamanismo nepalí. Por ejemplo, en los 108 pliegues de la vestimenta. ¿Qué simbolizan esos pliegues? Yes. We call them musa. So we like sometimes we can have a separate Oh, sock sí, and los llamamos musa. kind of frock down. Así que a veces podemos tener una camisa separada There y are un tipo de falda 108 separada. because A veces tenemos completo de arriba abajo y hay 108 in our body porque there are 108 important energy conjunction points. en nuestro cuerpo The world existen knows about the 108 seven chakras puntos importantes of de nine confluencia chakras in the body. But energética. in shamanism, we talk about Entonces, more el mundo than that. conoce los 7 chakras o los 9 108 sistemas de chakras en el cuerpo, pero en el chamanismo hablamos de más que eso. Entonces, 108 conjunciones energéticas diferentes dentro de nuestro cuerpo. Así que para representar eso, pero lo interesante es que las mujeres usan un vestido y en realidad es un vestido de mujer. Ese es el principal que yo también me pongo. Es una especie de recuerdo de nuestra llegada. Vinimos a través de nuestra madre. Así que es el recuerdo, la feminidad como recuerdo de la madre tierra. Por eso nosotros, los hombres, también nos ponemos esa túnica femenina. Entonces el cuerpo masculino con un vestido femenino. Entonces es también la unión de nuevo, la unión de en realidad. Nuestra madre es nuestra primera sanadora, la primera cuidadora. Podemos decir que la primera chamán. Es el primer, recordándola a ella, nuestra propia madre biológica y a las diosas madres espirituales y a la madre tierra especialmente. Muchas gracias, Bola. Hemos llegado al final de la entrevista. Antes de terminar, también me gustaría mencionar que se ofrecerá un retiro inmersivo de 4 días en España del 25 al 28 de junio en Cercedilla, cerca de Madrid. Está centrado en el camino chamánico tradicional nepalí Dhammi Yankee.
e incluirá enseñanzas prácticas rituales, percusión, cánticos, trabajo en el altar y conexión con los espíritus elementales. Así que, si esta conversación resuena contigo, nuestros oyentes, este retiro podría ser una oportunidad única para aprender directamente de un poseedor de un linaje vivo. Espero que nos podamos ver allí, Bola. Thank you very much. I would really love to see you in person there. Of course, yes. And everybody is welcome to come. Muchas gracias. Me encantaría verte en persona, por supuesto, sí. Y todos son bienvenidos a venir, porque esto está organizado por una de mis amigas. Ella es mitad española y mitad francesa, así que domina ambos idiomas por igual. El curso se traducirá muy bien al español. Ella es antropóloga y es una persona muy conocida. Quien esté interesado puede contactarnos y estaremos en Madrid a finales de junio. Para terminar la entrevista, ¿qué te gustaría que nuestros oyentes se llevaran hoy de esta conversación? What I would like is, first of all, Sabemos lo que me gustaría es que, en primer lugar, agradecer a su equipo por invitarme a hablar primero. En segundo lugar, me gustaría agradecer a todo el mundo, agradecer a las comunidades por invitarme a ir a diferentes países y compartir mis prácticas en persona y también en línea. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa que me gustaría decirles es que nosotros en los tiempos actuales necesitamos un muy buen linaje, muy buenos maestros de quienes aprender. Necesitamos paciencia. El trabajo espiritual, este tipo de trabajo, necesita mucha paciencia, mucha práctica, porque en el proceso de aprendizaje surgen diferentes obstáculos y necesitamos a alguien, la persona humana de la que aprender. Y es como un hilo de luz, es como un hilo de vibración. Eso se transmite por linaje. Así que, sea cual sea la tradición, sea cual sea la cultura de la que pertenezcas, querido público, quisiera que siguieran una línea, que siguieran la enseñanza y que practicaran. Y haz las cosas por tu propio bien y por el bien de todos, por el bien del planeta. Porque hoy en día hay mucha necesidad de un verdadero trabajo espiritual. Por eso me gustaría que todos se unieran para hacer de nuestro planeta un lugar libre de guerras, libre de codicia, libre de ira y un planeta pacífico. El Creador creó este mundo como un jardín para jugar, para ver las hermosas flores y para nutrir. Así pues, nacemos como jardineros, cuidadores de esta gran creación. Así que me gustaría que a través de muchas prácticas espirituales, pero el chamanismo es una de ellas que tiene un vínculo directo con la naturaleza. Por eso me gustaría que todos trabajáramos juntos, plantemos árboles en nuestros lugares, creemos un entorno prístino, no solo para nosotros, sino para nuestras futuras generaciones, que el chamanismo viva, que las prácticas vivan, que la paz reine en el corazón de todos y en todo el mundo. Bola, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un verdadero honor escuchar tu sabiduría y aprender más sobre el chamanismo nepalí. El camino chamánico a través de tu voz y de tu experiencia. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Esperamos que esta conversación haya abierto la puerta a una comprensión más profunda del chamanismo y las tradiciones vivas que aún siguen sosteniendo el espíritu en el mundo de hoy. Y Bola, espero verte en Madrid, en Cercedilla. Thank you. Namaste. Thank you. Gracias, namaste. Muchas gracias.
Y nosotros nos despedimos y como siempre lo hacemos con una pieza musical. Hoy nos la trae el grupo nepalí Dialect con su tema Sitar Track de su álbum The Sands of Time, Las arenas del tiempo de 2020. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Un abrazo.